El día de hoy, este es nuestro tema, ¿no es cierto? El grito del corazón humano. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Hoy es Domingo de Ramos, ¿verdad? Hoy es Domingo de Ramos. Un día, hace 2000 y pico de años atrás, la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente. La ciudad de Jerusalén estaba llena de voces. Los niños saltaban, las mujeres gritaban. Era un día de muchas voces. Y esto es lo que ellos gritaban. Ay, perdón. Ajá. Esto es lo que la gente gritaba. Hemos escuchado todos esta expresión, ¿no es cierto? ¿Qué tal si la leemos juntos? 1, 2, 3. Imaginen toda la ciudad de Jerusalén gritando esto: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una ciudad exaltada, los niños, las palmas, las hojas en los pies para que pase Jesús. Era un momento especial, era un momento hermoso. La gente celebraba, la gente tenía esperanza, sentían que Dios estaba haciendo algo en medio de ellos. Y claro, creo que es fácil que nosotros nos identifiquemos con ese momento de la historia, porque a todos nos gusta esa parte de la fe. A todos nos gusta la parte donde Dios responde. A todos nos gusta esa parte de la fe donde las cosas fluyen y el corazón está lleno de esperanza. Eso nos gusta a todos, pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí, no, porque unos pocos días después, el viernes, esa misma ciudad se queda en silencio. Y en medio de ese silencio se escucha un solo grito. ¿Cuál es ese grito? ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es donde esto se vuelve personal, ¿cierto? Porque si somos honestos, nos encanta el Hosana, pero no sabemos qué hacer con el ¿por qué? ¿Por qué? El por qué nos asusta. Sabemos celebrar, pero no sabemos procesar el dolor. Sabemos cantar, pero no sabemos lamentar. Y sin darnos cuenta, hemos construido una fe que funciona bien cuando las cosas están bien, pero que se queda sin palabras cuando el corazón se rompe. Esa es la fe que hemos construido. Por eso este momento de la cruz es tan importante, porque aquí, en este momento, Jesús no evitó este lugar de dolor, no lo hizo. Jesús entró ahí, Jesús entró al dolor, Jesús entró al silencio, Jesús entró a la pregunta. Y en la cruz, Él gritó algo que muchos de nosotros hemos sentido, aunque pocas veces lo decimos en voz alta. ¿Por qué me has abandonado? Este es un grito de agonía. No lo decimos fácilmente, ¿no? Entonces, hoy no nos vamos a quedar en el grito de la multitud. Hoy vamos a ir al grito del corazón. Ahí vamos a ir el día de hoy, ¿no? Ahí tal vez es donde realmente nos encontremos con Dios. C.S. Lewis dice que Dios nos susurra a través de muchas formas en la vida, pero nos grita a través del dolor. Y es quizá ahí donde realmente nos encontramos o nos encontremos hoy
con Dios. Y tal vez mientras escuchamos esto, algunos pueden pensar, pero ¿está bien sentir eso? ¿Está bien tener preguntas para Dios? ¿O estas preguntas? ¿Está bien llegar a este punto? Porque por mucho tiempo hemos pensado que tener fe es no dudar. Tener fe es no cuestionar. Tener fe es no quebrarnos. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros miramos a la cruz, ¿qué vemos? Vemos algo completamente diferente. Vemos a Jesús no escondiendo su dolor. Vemos a Jesús no maquillando lo que siente. Vemos a Jesús no diciendo, todo está bien. Sí, yo ya sabía que tenía que morir en esta cruz. Tranquilos, no pasa nada. No, no. Vemos a Jesús gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y creo que eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo, porque si Jesús gritó, entonces el dolor no es falta de fe. Si Jesús expresó su angustia, entonces las preguntas no te alejan de Dios. Si Jesús no ocultó lo que sentía, entonces tú tampoco tienes que hacerlo. Y aquí está entonces la primera verdad que necesitamos entender. Vamos ahí a nuestro punto número 1. El grito revela la realidad del dolor humano. Pueden anotarlo ahí. El grito revela la realidad del dolor humano. Y es que estas palabras que Jesús pronuncia en la cruz no son nuevas, no son inéditas de Jesús. No. Estas palabras que Jesús pronuncia en la cruz son tomadas de un salmo. Es el Salmo 22. El Salmo 22 dice así. A ver, lo vamos a leer juntos, ¿ya? 1, 2, 3. Qué lindo. ¿Ah? No, qué lindo escucharles leer juntos la palabra de Dios. A veces digo, quizás este sea el único momento en la semana que leen la Biblia. Espero que no. Pero es lindo leer juntos la palabra de Dios, ¿no? Estas palabras fueron pronunciadas ¿por quién? David. David pronunció estas palabras, el famoso rey David. Y David, como todos sabemos, era un hombre que amaba a Dios. Amaba a Dios, ¿no? Hay una parte en la Biblia que se refiere a David como el hombre conforme el corazón de Dios. Y no cabe duda que a pesar de algunas trastadas que David hizo, él amaba profundamente a Dios, igual que muchos de nosotros. Un hombre cercano a Dios y aún así se siente abandonado. ¿No es cierto? Eso es lo que vemos aquí. Y esta experiencia de David nos muestra 3 cosas que yo quiero exponerles a ustedes. Número 1, el dolor no es ajeno a la vida de fe. Esta es la primera cosa que nos muestra David. David, siendo un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios, expresa un profundo dolor. Entonces decimos, el dolor no es ajeno a la vida de fe. Este salmo, el Salmo 22, no es el grito de un incrédulo, ¿no? Es el grito, como estoy diciendo, de alguien que sí conoce a Dios. Y aquí David no habla desde la incredulidad. David habla desde la relación.
Eso es lo que nos está mostrando aquí. Podemos relacionarnos con Dios y podemos experimentar dolor, ¿no? Y aún Él plantea esa pregunta que todos en algún momento, si acaso tú en este momento te estás planteando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Les ha pasado? Que no, muchas veces experimentamos cosas dolorosas, amamos a Dios genuinamente y no entendemos. No entendemos por qué. ¿No? Porque David pregunta y nosotros nos preguntamos, ¿por qué se siente solo? Siente que Dios está distante, siente que Dios guarda silencio. Y eso nos confronta con una verdad. Una persona que ama a Dios puede experimentar un dolor profundo. Una persona, repito esto, una persona que ama a Dios puede experimentar un dolor profundo, definitivamente, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo hago terapia, ¿no es cierto? Consejería, terapia psicológica. Cuando pensaba en esto, me acuerdo a una mujer joven que yo recibí en mi consulta. Y esta mujer estaba intentando salvar su matrimonio. En esas sesiones que teníamos llegó un punto en que su esposo decidió abandonarla. Un día apareció y le dijo, ¿sabes qué? Esto se terminó. Ya no va más. Recuerdo este caso en particular porque ella empezó a gritar ahí en mi consultorio, ¿no? Yo decía, yo trabajaba, tenía mi consultorio en un edificio de consultorios y yo por un momento dije, quizás los médicos y psiquiatras y todos los que estaban ahí en ese consultorio van a pensar que yo estoy asesinando a esta mujer. Ella gritaba a voz en cuello. Era un grito ahogado de dolor. Luego sus lágrimas no paraban. Finalmente llegó a una especie de un colapso nervioso. Y yo tuve que irme por encima del protocolo que se tienen en este tipo de situaciones y tuve que decirle, no le dije nada, ¿no? Me acerqué, tuve que sostenerla, tuve que abrazarla. Ella se desmayó por unos segundos y luego se tiró al piso. Yo siempre digo, en mi trabajo a mí la gente no viene a contarme sus alegrías, ¿no? No, a mí me vienen a contar sus desgracias y me vienen a contar sus pensamientos más oscuros y sus intenciones más oscuras. Ese es mi trabajo, ¿no? Estoy acostumbrado, ¿no? Realmente he escuchado tantas cosas que hay pocas cosas que me sorprenden y me asustan, pero esta mujer me sorprendió. Nunca había visto tanto dolor en una expresión, en un solo momento. Era una mujer que amaba a Dios, ¿no? Y creo que esto rompe una idea muy común, ¿no? Que la fe elimina el dolor. No, la fe bíblica no elimina el dolor. Si nosotros leemos Hebreos, si leemos Hebreos 11, creo que es para los que conocen de la Biblia, saben que en Hebreos 11 hay un listado de lo que se conoce como los héroes de la fe. Hay un listado ahí, ¿no es cierto? Y ahí vemos historias impresionantes, ahí en Hebreos 11, ¿no? Hay victorias, milagros, conquistas. Quizá los versículos 33 y 34, yo digo, parecen resumir como estas historias de éxito, llamémosles así entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí?
uno dice, wow, yo quiero ser ese team. Team exitoso, team victorioso, ¿no? Y uno dice, wow, esto es la fe, ¿no? Estos son los héroes de la fe. Yo quiero ser parte de este equipo. Pero al final de este mismo segmento, de este mismo capítulo en la Biblia, leemos lo siguiente. Leemos 1, 2, 3. Ese equipo no me gusta. Pero están en el mismo capítulo llamado los héroes de la fe. Y todos están ahí, ¿no? Los de las victorias y los del sufrimiento. Porque la fe no nos exime del dolor. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es lo primero que nos muestra aquí David. Lo segundo que nos muestra es que el problema no es el dolor, el problema es lo que hacemos con él. Es la segunda cosa que nos muestra aquí. El problema no es el dolor, el problema es qué vamos a hacer con el dolor que experimentamos nosotros, ¿no? Y aquí hay algo clave, muy importante. Déjame decirte algo, el dolor no es neutral. No. Nadie puede pasar por una experiencia de dolor y salir ileso en la vida. No, el dolor no es neutral. Timothy Keller dice, el sufrimiento siempre produce un efecto. O te aleja de Dios o te acerca más profundamente. Algo está pasando con eso. Ponle mute. Eso ya. Ya les decía entonces, nadie puede pasar ileso por una experiencia de dolor. O te aleja de Dios o te acerca a Dios. La pregunta es, ¿cuál es tu caso? ¿Te aleja o te acerca? No hay punto medio. El dolor puede endurecerte o puede abrirte. Puede llenarte de resentimiento o puede llevarte a depender de Dios. Las dos cosas. Cuando nosotros experimentamos dolor, no sé, cualquier dolor, estas cosas o estas experiencias están como una Y delante de nosotros. O nosotros tomamos la dependencia de Dios o nosotros tomamos el alejamiento de Dios. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo he pasado experiencias dolorosas. Yo me he resentido con Dios, yo me he alejado de Dios, yo me he enojado con Dios. ¿Te ha pasado a ti? Y lo que suele pasar es que cuando uno a veces somos como los judíos, ¿no es cierto? Que no pueden pronunciar, no pueden pelearse directamente con Dios. Entonces, como no podemos pelearnos con Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos de la comunidad. Yo ya no voy a la iglesia. O nos alejamos de la palabra de Dios. Yo ya no voy a leer ese libro, ¿no es cierto? Pero la diferencia no está en el dolor. La diferencia está en lo que nosotros hacemos con él. Muchos hemos aprendido a manejar mal el dolor. ¿Qué hacemos con el dolor? Lo negamos. ¿Qué decimos? Entramos en negación, todo está bien, aquí no ha pasado nada, Dios sigue siendo mi Dios, yo tengo mi relación con Dios privada, yo sigo orando, no pasa nada, Entonces entramos en negación, no aceptamos que estamos enojados, no aceptamos que tenemos dolor. Número 2, lo evitamos. Nos enajenamos, nos alejamos, nos alienamos y decimos, no es para tanto, ¿no? Tantas personas decimos, allá hay tanta gente que sufre, lo mío no es la gran cosa. Entonces, lo evitamos o
lo que hacemos también con el dolor es lo disfrazamos de espiritualidad. Solo necesito tener un poco más de fe para afrontar esta situación. Pero la Biblia nos muestra otra cosa, ¿no? En la cruz, Jesús no ocultó el dolor que tenía, no, Él lo expresó. Eso es lo que hizo Jesús, lo expresó. Y eso es poderoso, creo yo, porque significa que puedes tener fe y al mismo tiempo sentir dolor profundo. ¿Sabías eso? Eso es lo que pasó a Jesús ahí. Puedes tener fe y al mismo tiempo sentir dolor profundo. Puedes amar a Dios y aún así tener preguntas. Puedes creer y aún así no entender. Hay muchas cosas que no entendemos. Pero la fe puede acompañar estas realidades. Jesús no dijo todo está bien, esto tiene sentido, no pasa nada. No, Jesús, ¿qué hizo? Gritó desde la cruz. Eso es lo que Jesús gritó. Y esto nos lleva al tercer punto aquí. Dice, el dolor se lleva a Dios. El dolor se lleva a Dios. No hay que negarlo, no hay que evitarlo, no hay que espiritualizarlo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez yo estuve en una iglesia y entró así como una onda en esa iglesia de que todos éramos súper chéveres, ¿no? Entonces la expresión era, ¿cómo estás? Él decía, triunfante y en victoria, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo estás? Y todo el mundo respondía, triunfante y en victoria. Yo le decía, pero yo te veo hecho miércoles. ¿Cómo es que estás triunfante y en victoria? Digo, y Jesús no ocultó su dolor. No lo hizo, no lo negó, no lo evitó. No, Él dijo, sí, este es un dolor profundo y la fe no nos exime de vivir, de no entender, de no tener preguntas, de experimentar ese dolor profundo. ¿Qué es lo que nos enseña esta parte, este salmo? Que debemos llevar nuestro dolor ¿a quién? A Dios. El dolor no decide tu futuro espiritual. O no debería, ¿no es cierto? Una experiencia dolorosa no debería decidir tu futuro espiritual. Pero una cosa sí es cierta, el dolor revela hacia dónde va tu corazón. Pero eso depende de qué hagas con el dolor. Aquí Jesús en la cruz, vemos esto, ¿no? Lo vemos de forma muy clara. Aquí Jesús no negó el dolor, Él no huyó del dolor, no se endureció, que nuestros corazones suelen endurecerse en el dolor. ¿Qué hizo Jesús con el dolor? Lo llevó al Padre, ¿no? Noten ustedes que aún en medio de esta experiencia tan dolorosa, Jesús dice, Dios mío, Dios mío. ¿A quién se dirige para expresar su dolor? A Dios. Se dirige a Dios. Dios mío, ¿no? Dicen los teólogos que cuando uno está alejándose de Dios, poco a poco se va perdiendo la vida de oración. Y claro, asimismo cuando uno se pelea con la novia, ¿no es cierto? No quieres dirigirle la palabra, tampoco quieres orar a Dios. O no quieres... somos medios tontos a veces, ¿no es cierto? Porque le decimos, yo no voy a tocar ese tema con Dios. Como si Dios no supiera todo. Yo eso no le voy a orar a Dios, como si Dios no lo supiera todo, ¿no? Pero aquí Jesús lo lleva a Dios, Dios mío. Y esto es clave, porque el dolor no lo desconectó. El dolor lo llevó a una relación más profunda. Y aquí es donde se vuelve personal nuevamente, ¿no es cierto? El dolor que estás viviendo hoy, pregunta, ¿te está alejando de Dios? ¿O te está llevando a una relación más real y más profunda con Él?
¿Qué está haciendo? ¿Puedes abrirlo? ¿Te está alejando de Dios o te está llevando a una relación más profunda con Él? ¿Podemos ser honestos con eso? Cuéntale a la persona de al lado entonces. ¿Qué está haciendo? ¿Qué encontraron? Bueno, les voy a dar un mini curso de primeros auxilios psicológicos para que puedan atender a la persona que está al lado. ¿Qué está haciendo? ¿Te está endureciendo el corazón? Ojo, el hecho de que vengas acá no significa o no podría significar nada. Es decir, no necesariamente si tú vienes acá eso está solucionado. Aquí el problema no es sino con Dios. Es con Dios. ¿Te está alejando de Él o te está llevando a una relación más profunda con Él, ¿no? Entonces, hoy Dios no nos está pidiendo que finjamos, ¿no? Dios te está invitando a algo más profundo, a que seas honesto, honesta. Ser honesto con lo que no entiendes. Ser honesto con lo que te duele. Ser honesto con lo que te rompió. ¿Por qué? Esto es importante. Porque el dolor que no se expresa se endurece. En consejería nosotros tenemos una máxima. La máxima es: eres enfermo de lo que callas. Y aquí los hombres estamos fregados, ¿no es cierto? Porque no nos enseñaron a hablar. Las mujeres tienen el don de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, y desde, bueno, por su perfil psicológico, las mujeres tienen mejor facilidad de palabra, pero por cultura, por formación también, ¿no es cierto? Lamentablemente digo, a los hombres se nos desalienta la expresión emocional desde que somos pequeños, ¿no? Y mientras más viejos somos, más desalentados somos. No llores, no, pero calla de todo eso, ¿no? Y los hombres nos cuesta expresar nuestras emociones. Por supuesto hay excepciones a esto. Pero acá el punto es, hay que hablar. Hay que hablar. Hay que sacar ese dolor, ¿no es cierto? El dolor que se lleva a Dios se transforma. Esto es importante, ¿no? Y cuando entendemos esto, entonces cuando vemos que el dolor no es el problema, entonces aquí surge una pregunta más profunda. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? Noten ustedes que Jesús está sintiéndose abandonado. Una persona que experimenta dolor, lo que experimenta es el abandono de Dios. Eso es lo que experimenta aquí, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El grito muestra que Dios entra en nuestro dolor. Noten ustedes algo, ¿no? El cristianismo es la única religión donde su Dios entra en el dolor. Nuestro Dios en la vida cristiana, en el cristianismo, no mira el dolor de lejos. Él entra en el dolor. Eso es lo que nuestro Dios hace. Pero bueno, ¿y qué significa eso? Creo que aquí hay algo que necesitamos entender. En la consejería, no todo dolor es igual. Hay algo que nosotros llamamos el dolor sentido y la otra cosa que llamamos es la raíz del dolor. El dolor sentido es cuando uno va y estás
angustiado por algo que te duele mucho, pero nosotros sabemos que hay un dolor más profundo que la persona está experimentando, está viviendo, ¿no? Ahora, ¿cómo les explico esto? Aquí tenemos esta ilustración, ¿no? Imagina que alguien explota enojado constantemente. Imagínate una persona explosiva, iracunda, se irrita, griñe, grita, pierde el control. Ese es el dolor que se ve. Ese es el dolor que se ve. Pero cuando uno comienza a profundizar, descubre que no es solo enojo. Detrás de ese enojo que puede ser doloroso para la misma persona y para los demás, detrás de ese enojo puede haber rechazo. Detrás de ese enojo puede haber inseguridad. Detrás de ese enojo puede haber también un problema sin resolver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ir a la raíz de ese dolor. Porque si no resolvemos la raíz de esa ira descontrolada que provoca dolor, ¿qué va a pasar? La ira va a regresar una y otra vez. Esas explosiones van a calmarse por un tiempo, pero van a surgir nuevamente. Y así funciona el dolor en nuestra vida. Lo que nosotros sentimos es real, pero no lo es todo. Hay algo más profundo que produce el dolor en el ser humano. Hay algo más profundo. ¿Qué decimos? El dolor tiene una raíz más profunda. Definitivamente. El dolor tiene una raíz más profunda. Y la Biblia lo explica de una forma muy sencilla. Para la Biblia, ese dolor profundo que el ser humano tiene, se lo explica sencillamente así. Algo se rompió. Algo se rompió. ¿Sí? Dios crea al ser humano para tener una relación personal e íntima con Él. Y cuando el ser humano se separa de Dios, cuando se rompe la relación con Dios, entonces la vida deja de funcionar como debería funcionar. Para la Biblia, nuestra relación rota con Dios es el origen de todo dolor, ¿no? Y esa ruptura se ve en toda nuestra vida. Se ve en lo que nosotros sentimos por dentro. Estamos peleados con nosotros mismos. Tenemos conflictos psicológicos profundos. Tenemos también dificultad en construir relaciones. Tenemos problemas sociales, relacionales. También ese es otro efecto. Nos cuesta confiar aún en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Estamos dudando todo el tiempo de las motivaciones de los demás. Entonces no solamente estamos alienados de nosotros mismos psicológicamente. Yo encuentro gente, viene a mi oficina y me dice, digo, ¿cuál es tu problema? Dice, no me hallo. No me hallo. Esa expresión quiere decir que está separado de sí mismo, está roto consigo mismo. Por supuesto, las relaciones interpersonales también son muy difíciles, muy costosas. Y finalmente está rota también nuestra relación con el mundo que nos rodea. Tenemos problemas con el mundo que nos rodea. La relación que se rompió con Dios nos llevó a estas otras rupturas. Rotos con nosotros mismos, rotos con los demás, rotos con el resto de la creación. ¿Y sabe qué? Por eso la vida duele. ¿No es cierto? La vida duele en general, es dolorosa. Y no es solo lo que te pasó, ¿no? Es que vivimos en un mundo roto. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí? ¿Lo leemos? 1, 2, 3. El ejemplo del apóstol Pablo es el parto de una mujer, ¿no? Y el dolor que esto puede producir. Así el mundo está sufriendo. Así el mundo está roto, dice. Entonces,
El problema es que nosotros no podemos reconciliarnos con nosotros. O sea, nosotros no podemos reconciliarnos por nuestros medios con Dios. No podemos hacerlo. Lo intentamos. Intentamos reconciliarnos con Dios portándonos bien, pero no alcanza. Intentamos reconciliarnos con Dios a través de alguna religión, pero tampoco alcanza. Todas las religiones son imperfectas e insuficientes. No podemos hacerlo. Necesitamos ayuda. Aquí es donde la Semana Santa tiene sentido. Jesús entra a la raíz de nuestro dolor. Y es aquí donde la cruz lo cambia todo. Porque Jesús no vino solo a aliviar el dolor que sentimos. Jesús vino a entrar a la raíz de nuestro dolor. Y el dolor que sentimos es esta vida. Pero la raíz de nuestro dolor es nuestra separación de Dios. Esa es la raíz de todo dolor. Y aquí Jesús en la cruz entonces experimenta abandono de su relación con Dios, experimenta angustia en su ser interior, experimenta rechazo de otras personas y experimenta sufrimiento físico en la creación. Es decir, Jesús penetra profundamente y posibilita que nosotros revirtamos los efectos del pecado en nuestras vidas. Al restablecer la relación con Dios, podemos caminar para restablecer la relación con nosotros mismos. Podemos aprender a relacionarnos mejor con los demás y podemos aprender a relacionarnos mejor con el mundo. ¿Notan ustedes? Es hermoso. Pero la raíz de todo dolor es esta separación de Dios. Entonces Jesús no está tratando los síntomas, no, está enfrentando la causa. Esto es lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué dice ahí? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Jesús soluciona el problema de raíz. Eso es lo que Él está haciendo aquí, ¿no? Y esta es la raíz de todo dolor. La raíz de todo dolor es relacional, ¿verdad? Cuando nuestras relaciones se van rompiendo con el mundo, con otra persona, ¿no? Con una esposa, con los hijos, con los padres, hermanos y con nosotros mismos. Finalmente nos vamos deshumanizando. Porque Dios nos creó para tener una relación con Él. Tan lejos estamos de Él, tan deshumanizados estamos, tan rotos estamos. En Cristo nosotros podemos revertir esto, ¿no es cierto? Eso es hermoso. Podemos revertir esto. Y como Jesús entra a la raíz, entonces la pregunta cambia. Aquí la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el dolor que estoy cargando? Cuando una persona entra en una terapia, ¿no es cierto?, quiere alivio para su dolor, el dolor sentido, ¿no? Porque duele, ¿no? El dolor psicológico puede ser más fuerte y más agudo que el dolor físico. Yo trabajo con eso todo el tiempo y la gente me dice, yo prefiero que me corten la pierna a sentir este dolor. Prefiero que me duela la cabeza a sentir este dolor, porque el dolor emocional, psicológico es agudo, puede ser muy agudo en un individuo. Y la gente quiere alivio para su dolor. Pero Jesús dice, sí, yo puedo trabajar con tu dolor sentido, pero preferiría ir más adentro, a la raíz de tu dolor.
Porque finalmente alguien dijo, no, los dolores en esta vida van pasando, ¿cierto? Eventualmente con un poco de tiempo algo se alivia. Pero el dolor profundo, la raíz del dolor, si no se trabaja, seguimos viviendo así. Imagina, y nunca me ha dolido una muela, y justamente porque logramos prevenir estas cosas, ¿no? Pero imagina una persona que tiene un fuerte dolor de muela. ¿A cuántos les ha dolido la muela? Los dientes, las manos. Y entonces ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? El dolor es intenso. ¿Qué haces? Vas a la farmacia, compras analgésicos y por unas horas sientes una mejoría. Pero ¿qué va a pasar? El dolor va a regresar. Esto es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Porque el problema no está ahí. El problema está en una infección que está más profunda, ¿no? Cuando el doctor te quita la muela, si acaso es necesario, y te ayuda con la infección más profunda, entonces ahí vas a evitar finalmente el dolor sentido. Y así es la cruz. Esa es la cruz. Muchos quieren alivio. Mucha gente se acerca a Dios para buscar un alivio de sus necesidades sentidas. Pero Dios dice, hay un dolor más adentro, en la raíz, allá, mucho más adentro. Y Jesús vino a hacer algo por ese dolor que está en la raíz. Digamos que no vino a darte analgésicos espirituales, vino a tratar la raíz de tu dolor. Porque el problema no es lo que sientes. Tu problema de fondo es tu separación de Dios. Ese es tu problema de fondo. Ahora, ¿y qué pasa con los que ya somos cristianos, ya somos creyentes, ya hemos depositado nuestra fe en el Señor? El desafío es que tenemos que aprender a vivir en dependencia de Dios. Aprender a llevar nuestros dolores a Dios constantemente. Y ahí es donde Jesús entra para reconciliar, para restaurar y para sanar desde la raíz. Terminamos con esta pregunta. ¿Vas a seguir tratando el dolor o vas a dejar que Dios sane la raíz? ¿Qué vas a hacer? Si sigues buscando a Dios solamente para aliviar tu dolor sentido, pero no llevas a Dios a la raíz de tu dolor, ese dolor regresa. Ese dolor va a reaparecer. Llevemos nuestro dolor a Dios. Sí, muchas veces no lo podremos evitar. Pero no dejes que tu corazón se endurezca. No te alejes de Dios. Cualquier experiencia de dolor que estés experimentando, llévala a Dios. Y podemos orar juntos como oró David y como oró nuestro Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego depositar nuestra confianza en Él. Amén. Inclinemos nuestras cabezas y terminemos orando. Señor, hoy venimos a ti. Frente al dolor, si tenemos dos opciones: seguir tratando la superficie o dejar que tú toques nuestra raíz. Sí, es verdad, cuando experimentamos dolor muchas veces intentamos cosas, intentamos distraernos,
intentamos ignorar el dolor o intentamos ser fuertes en nosotros mismos. Pero muchas veces el dolor sigue ahí. Hoy en la cruz vemos que no tenemos que cargar nosotros con nuestros dolores, sino que tú lo haces por nosotros, a nuestro favor. Tú entraste en el dolor y junto con eso cargaste nuestro dolor. Hoy venimos a ti para confiar en lo que tú has hecho. Y en esta semana, Señor, permítenos reflexionar en tu obra por nosotros. Reflexionar en tu amor por nosotros. Reflexionar en la misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, profundamente. Lo hacemos, Señor, en Cristo Jesús. Porque al buscarte a ti, te encontramos. Y ahí con tus ojos cerrados, quisiera nada más tomar un minuto más. Cuéntale a Dios. Quizás tú estás aquí hoy, pero no has experimentado ningún dolor. Pero quizás sí estás aquí y hay un dolor que tú vienes cargando. Quizás te has sentido tentado a alejarte de Dios. No completamente, quizás parcialmente. Yo quisiera invitarte a que tú regreses a Dios. Que esta experiencia de dolor no te aleje de Él, sino que esta experiencia de dolor te lleve a una relación más profunda con Él. Dile en tus propias palabras, dile, yo sí me he alejado, sí me resentí. Pero quiero hoy decir, Dios mío, en medio de mi dolor. Y deja que Dios toque tu corazón, sane tu corazón de ese dolor. Y acepta el sacrificio que Él hizo por ti para restaurar la relación que ha sido rota. Y por último, ahí con tus ojitos cerrados, si es que tú nunca le has entregado tu corazón a Dios, tu relación con Él nunca ha sido restablecida en otro momento, yo quisiera invitarte a que lo hagas. ¿Por qué no dile así al Señor? Señor, hoy me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Dios. Quiero seguirte. Quiero aprender a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.